¿Y si te dijera que hay objetos en este mundo que no solo guardan memorias, sino que también atrapan almas y las obligan a repetir sus últimos momentos de vida una y otra vez, noche tras noche, hasta que alguien descubre la verdad? Mi nombre es Gabriela Hernández, tengo 29 años y vivo en Puebla, México. Durante 5 años he cargado con un secreto que me ha consumido por dentro, me ha hecho cuestionar mi cordura y casi me lleva a la locura total. Hoy finalmente voy a contarles sobre la muñeca que cambió mi vida para siempre y sobre lo que realmente la movía cada madrugada. Era febrero de 2019 cuando mi esposo Roberto y yo nos mudamos a una casa colonial en el centro histórico de Puebla, cerca del barrio de San Antonio. Acabábamos de casarnos y queríamos un lugar propio, lejos de nuestras familias. La casa era antigua, de finales del siglo XIX, con muros gruesos de adobe, techos altos y esos pisos de barro que crujen con cada paso. El precio era sospechosamente bajo, pero el dueño, un anciano llamado Don Evaristo, nos aseguró que solo quería deshacerse de ella rápidamente. En el cuarto principal, sobre una cómoda de madera tallada, había una muñeca de porcelana que el anciano insistió en que nos quedáramos. Ella pertenece a esta casa, nos dijo con una sonrisa extraña, y no le gusta que la separen de aquí. Era una muñeca hermosa, pero perturbadora. Cabello rubio rizado, vestido blanco con encajes, mejillas rosadas y esos ojos azules de cristal que parecían demasiado reales, demasiado vivos. La primera noche que pasamos en esa casa, colocé la muñeca en la repisa del salón, junto a nuestras fotografías de boda. Roberto se rió de mis precauciones, diciendo que era solo una muñeca vieja, pero yo sentía algo extraño cada vez que la miraba, como si ella también me estuviera observando. A las 3 de la mañana desperté por un ruido seco, como si algo hubiera caído al suelo. Roberto seguía profundamente dormido. Me levanté a revisar y lo que vi me heló la sangre. La muñeca ya no estaba en la repisa. La encontré sentada en el sillón de la sala, con las piernas colgando y mirando directamente hacia nuestro dormitorio. Si alguna vez has sentido que algo te observa en la oscuridad, comenta "Ella me está viendo". Dale like a este video y suscríbete al canal, porque lo que voy a contarte sobre quién realmente movía esa muñeca cada noche te va a cambiar la forma en que ves los objetos antiguos para siempre. Los primeros días intenté convencerme de que había sido mi imaginación, o tal vez un temblor leve que había movido la muñeca. México está lleno de sismos menores que a veces ni siquiera sentimos. Pero cada mañana era lo mismo. Sin importar dónde la dejara la noche anterior, siempre amanecía en un lugar diferente. Roberto comenzó a notarlo también. Al principio bromeaba diciendo que teníamos un fantasma juguetón, pero su sonrisa se fue desvaneciendo conforme los días pasaban. La muñeca no solo cambiaba de lugar, sino que siempre aparecía mirando hacia alguno de nosotros. Si yo dormía en el sofá de la sala, la encontraba en la mesa del comedor observándome. Si Roberto se quedaba tarde trabajando en su escritorio, aparecía en la estantería detrás de él. Una noche, mientras cenábamos, le conté a Roberto sobre los extraños sueños que había comenzado a tener. Soñaba con una niña pequeña, de unos 6 o 7 años, con el mismo cabello rubio rizado de la muñeca. Aparecía en mi habitación, siempre llorando, siempre señalando hacia la pared oeste de la casa. Su llanto era desgarrador, el tipo de llanto que solo puede venir de un sufrimiento profundo y desesperado. Tiene que ser el estrés del cambio, me decía Roberto, pero yo podía ver la preocupación en sus ojos. Él también había comenzado a tener pesadillas, aunque se negaba a admitirlo completamente. Hablaba dormido, murmurando nombres que no reconocíamos. Elena, perdóname, no quería lastimarte. Decidí investigar la historia de la casa. Fui al registro público de la propiedad y descubrí que la casa había tenido 11 dueños diferentes en los últimos 50 años. Ninguna familia había vivido ahí más de 2 años seguidos. Los registros eran vagos, pero mencionaban circunstancias personales como motivo de todas las ventas. Una tarde, mientras organizaba los libros en la biblioteca, encontré un sobre amarillento escondido detrás de uno de los volúmenes más antiguos. Dentro había una fotografía en blanco y negro de 1987. En ella aparecía una familia, padre, madre y una niña pequeña de cabello rizado, idéntica a la de mis sueños. Al reverso, con letra temblorosa, alguien había escrito: Elena Vázquez, 6 años, que Dios la tenga en su gloria. Esa noche decidí quedarme despierta para observar la muñeca. Me senté en el sillón de la sala con una taza de café, fingiendo leer un libro, pero manteniendo siempre un ojo en ella. Las horas pasaron lentamente. A las 2 de la mañana, cuando mis párpados comenzaban a pesar, escuché algo que jamás olvidaré.
sombra pequeña, del tamaño de una niña, se movía lentamente hacia la muñeca. No era completamente sólida, pero tampoco era una simple proyección de luz. Era algo intermedio, algo que existía entre nuestro mundo y otro lugar. La sombra tomó la muñeca con cuidado, como si fuera lo más preciado que tuviera, y comenzó a mecerla suavemente mientras cantaba una canción de cuna en voz tan baja que apenas podía escucharla. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Quería gritar, quería correr, quería despertar a Roberto, pero mi cuerpo no me obedecía. Solo podía observar mientras esa presencia cuidaba la muñeca con el amor desesperado de alguien que había perdido todo. Cuando finalmente pude moverme, ya había amanecido. La muñeca estaba de nuevo en un lugar diferente, esta vez en la mesa del desayunador, y yo tenía la certeza absoluta de que lo que había visto no era producto de mi imaginación. Después de esa noche no pude ocultarle nada más a Roberto. Le conté sobre la sombra, sobre la fotografía que había encontrado, sobre la sensación constante de estar siendo observada por ojos que no podía ver. Al principio pensó que estaba teniendo una crisis nerviosa por el estrés de la mudanza y el matrimonio, pero cuando le mostré la fotografía de Elena Vázquez, su expresión cambió completamente. «Es idéntica a la muñeca», murmuró, estudiando cada detalle de la imagen. Incluso la forma en que está peinado su cabello, la expresión de sus ojos, es exactamente igual. Decidimos visitar a don Evaristo, el anciano que nos había vendido la casa. Vivía en una casa de retiro en el barrio de La Paz, a unos 20 minutos del centro. Cuando le mencionamos a Elena Vázquez, su rostro se descompuso y sus manos comenzaron a temblar visiblemente. «No debieron quedarse con esa muñeca», nos dijo con voz quebrada. Les advertí que ella pertenecía a la casa, pero no les dije por qué. Elena Vázquez era mi sobrina nieta. Murió en esa casa en 1987, en el cuarto que ahora usan como dormitorio principal. Don Evaristo nos contó una historia que me heló hasta los huesos. Elena había sido una niña especial, muy inteligente, pero también muy solitaria. Sus padres trabajaban todo el día y ella pasaba las tardes jugando sola en esa casa que entonces pertenecía a su abuela. Su juguete favorito era esa muñeca de porcelana que había heredado de su bisabuela. Un día de marzo, mientras jugaba en el segundo piso, Elena se asomó demasiado por la ventana del dormitorio principal, tratando de alcanzar un pajarito que se había posado en el alféizar. El barandal estaba oxidado y cedió bajo su peso. Cayó al patio trasero y se rompió el cuello instantáneamente. Tenía apenas 6 años. Desde entonces, continuó don Evaristo con lágrimas en los ojos, Elena nunca se fue de esa casa. Su espíritu quedó atado a ese lugar, especialmente a su muñeca. Cada familia que ha vivido ahí ha reportado lo mismo. La muñeca se mueve sola, aparecen sombras de una niña pequeña y por las noches se escucha el llanto de alguien que busca desesperadamente algo que perdió. Nos advirtió que Elena no era maliciosa, pero que su dolor era tan profundo que afectaba a todos los que vivían en la casa. Ella solo quiere jugar, nos dijo, pero su forma de jugar está marcada por la tragedia. Busca a alguien que se quede con ella, que no la abandone como siente que hicieron sus padres. Esa noche Roberto y yo discutimos si debíamos mudarnos inmediatamente o intentar ayudar de alguna manera al espíritu de Elena. Yo sentía una extraña conexión con esa niña perdida, tal vez porque yo también había perdido a mi hermana menor cuando era pequeña. Roberto, más práctico, quería empacar nuestras cosas y buscar otro lugar. Mientras discutíamos en la sala, la muñeca estaba sentada en su lugar habitual en la repisa. De repente, comenzó a caer una lágrima desde uno de sus ojos de cristal. No era humedad ni condensación, era una lágrima real, salada y tibia, que rodó por su mejilla de porcelana y cayó al suelo. Roberto lo vio también. Ya no había forma de negar lo que estaba pasando en esa casa. Elena nos estaba escuchando, y su tristeza era tan intensa que incluso la muñeca la reflejaba físicamente. Esa noche tomamos una decisión que cambiaría todo. En lugar de huir, íbamos a intentar comunicarnos directamente con Elena. Si realmente era el espíritu de una niña de 6 años, tal vez podríamos entender qué necesitaba para encontrar paz. No teníamos idea de lo que estábamos a punto de desatar. La primera vez que intentamos comunicarnos con Elena fue usando una tabla Ouija que Roberto compró en una tienda esotérica del centro de Puebla. Colocamos la tabla en la mesa del comedor, con la muñeca sentada en una silla frente a nosotros, como si fuera una participante más en nuestra sesión. Al principio no pasó nada. Hicimos las preguntas típicas. ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué necesitas de nosotros? El indicador permanecía inmóvil y yo comenzaba a sentirme ridícula, pero entonces
Entonces, cuando estaba a punto de sugerir que lo dejáramos, Roberto señaló hacia la muñeca. Sus ojos de cristal se habían movido. Ya no miraba hacia adelante, sino directamente hacia la tabla Ouija. Y lentamente, sin que ninguno de nosotros tocáramos el indicador, comenzó a moverse. ELENA-SOLA-MIEDO. Elena, susurré. ¿Tienes miedo? ¿De qué tienes miedo? El indicador se movió más rápido esta vez. NOBAIAN. NOMEDEJN. Mi corazón se quebró en ese momento. Esta niña había estado sola durante más de 30 años, viendo cómo familia tras familia se mudaba y la abandonaba. Su miedo no era a nosotros, sino a que nosotros también nos fuéramos. Durante las siguientes semanas, establecimos una rutina extraña pero funcional. Cada noche, antes de irnos a dormir, le hablábamos a Elena, le contábamos sobre nuestro día, le preguntábamos cómo había pasado el suyo. Incluso le leíamos cuentos infantiles. A cambio, ella dejó de mover la muñeca a lugares aleatorios y comenzó a colocarla en sitios específicos que parecían tener significado. Si cocinábamos algo que le gustaba, descubrimos que adoraba cuando hacíamos hot cakes los domingos, aparecía la muñeca en la cocina, sentada en el desayunador. Si veíamos una película de Disney, la encontrábamos en el sofá, como si hubiera estado viendo con nosotros. Si discutíamos, aparecía en nuestro dormitorio, como tratando de consolarnos. Pero también comenzaron a pasar cosas más inquietantes. Elena era, después de todo, el espíritu de una niña que había muerto de manera traumática, y su presencia traía consigo ecos de esa tragedia. Una madrugada, desperté porque sentí que alguien me jalaba suavemente de los pies. Al abrir los ojos, vi una sombra pequeña parada junto a mi cama, señalando insistentemente hacia la ventana del dormitorio, la misma ventana desde donde Elena había caído 30 años atrás. Me levanté y la seguí. La sombra me guió hasta la ventana y con manos translúcidas señaló hacia el patio trasero. Miré hacia abajo y lo que vi me quitó el aliento. Había docenas de flores blancas brotando del suelo en el lugar exacto donde Elena había caído. Flores que no estaban ahí cuando nos acostamos y que no habían sido plantadas por nadie. Elena, susurré hacia la sombra. ¿Estás tratando de mostrarme algo? La sombra asintió y señaló hacia una esquina específica del patio. Al día siguiente, Roberto y yo cavamos en ese lugar y encontramos una pequeña caja de metal oxidada. Dentro había cartas escritas por Elena a sus padres, cartas que nunca pudo entregarles porque murió antes de terminarlas. Las cartas eran desgarradoras. En su letra infantil, Elena les decía a sus padres cuánto los amaba, cuánto extrañaba pasar tiempo con ellos y cómo a veces se sentía muy sola en esa casa grande. Una de las cartas terminaba con: mañana les voy a dar una sorpresa. Voy a alcanzar el pajarito amarillo que viene todas las tardes y se lo voy a regalar a mami. Esa noche leímos las cartas en voz alta, con Elena presente a través de su muñeca. Por primera vez desde que vivíamos ahí, sentimos una paz profunda en la casa. Elena había logrado entregar su mensaje después de más de 3 décadas. Pensamos que esto marcaría el final de su presencia, que finalmente encontraría la paz y se iría hacia donde tenía que ir, pero nos equivocamos completamente. En lugar de despedirse, Elena se volvió más intensa, más desesperada por mantener nuestra atención y empezó a manifestarse de formas que jamás habíamos experimentado antes. Después de encontrar las cartas, Elena cambió. Su presencia se volvió más intensa, más constante, más desesperada. Era como si haber logrado comunicar su mensaje le hubiera dado más fuerza para manifestarse en nuestro mundo. Ya no era solo la muñeca la que se movía. Comenzamos a encontrar otros objetos fuera de lugar. Libros abiertos en páginas específicas, especialmente cuentos infantiles, fotografías volteadas hacia abajo, excepto las que tenían niños, y flores frescas apareciendo en lugares imposibles, como dentro de cajones cerrados o sobre estantes altos. Roberto empezó a mostrar signos de agotamiento severo. Aunque Elena no era malévola, su necesidad constante de atención estaba drenando nuestra energía emocional. Él había comenzado a hablar dormido todas las noches, manteniendo conversaciones completas con Elena. Una madrugada lo encontré sentado en la cama, con los ojos abiertos pero claramente dormido, jugando a las palmadas con algo invisible. Elena quiere que juguemos, me decía cuando lo despertaba. Está muy aburrida y ya no recuerda cómo eran los juegos cuando estaba viva. Yo también comenzaba a sentir el peso de su presencia. Durante el día, cuando estaba sola en casa, podía escuchar claramente el sonido de una niña corriendo por el segundo piso, riendo y cantando canciones infantiles. Pero cuando subía a investigar, solo encontraba la muñeca en alguna nueva posición,
siempre con esa sonrisa pintada que ahora me parecía demasiado perfecta, demasiado permanente. Una tarde, mientras trabajaba en mi computadora, escuché que Elena bajaba las escaleras. Podía oír perfectamente cada paso pequeño en los escalones de madera. Se acercó a mi escritorio y sentí una presión suave en mi hombro, como si una mano pequeña me estuviera tocando. ¿Qué necesitas, Elena?, le pregunté sin voltear, porque había aprendido que verla directamente a veces la asustaba y se desvanecía. No hubo respuesta verbal, pero mi computadora comenzó a escribir sola. Las letras aparecían lentamente en la pantalla. Quiero ir al parque como antes. Quiero que me lleven a ver los patos. Quiero jugar en los columpios. Mi corazón se quebró nuevamente. Elena no solo estaba atrapada en esa casa, sino que también estaba atrapada en sus últimos recuerdos de niña viva. Recordaba las cosas que solía hacer con sus padres y las extrañaba desesperadamente. Esa noche, Roberto y yo tomamos una decisión que cambiaría todo. Decidimos llevar la muñeca al Parque Central de Puebla, al mismo lugar donde Elena había jugado cuando estaba viva. Si su espíritu estaba realmente conectado a la muñeca, tal vez esto le daría la paz que buscaba. Fue una de las experiencias más surrealistas de mi vida. Nos sentamos en una banca del parque con la muñeca entre nosotros, sintiéndonos ridículos pero determinados a ayudar. Al principio no pasó nada, pero después de unos minutos comencé a sentir una alegría que no era mía, una felicidad pura e infantil que brotaba desde algún lugar profundo de mi pecho. Roberto lo sintió también. «Es ella», murmuró. «Está feliz de estar aquí». Durante una hora permanecimos en ese parque, con la muñeca de Elena, sintiendo cómo su espíritu experimentaba una alegría que había estado buscando durante décadas. Otros visitantes del parque nos miraban extraño, pero no nos importaba. Estábamos haciendo algo bueno, algo necesario. Cuando regresamos a casa, esperábamos que Elena hubiera encontrado finalmente la paz que necesitaba. Pero cuando entramos a la sala, encontramos algo que nos heló la sangre. No había una muñeca esperándonos, sino dos. La muñeca original de Elena estaba sentada en su lugar habitual en la repisa, pero en el sofá había otra muñeca idéntica, con el mismo vestido blanco, el mismo cabello rubio, los mismos ojos de cristal. Pero esta segunda muñeca tenía algo diferente, una grieta larga en su frente de porcelana, exactamente como la herida que Elena habría tenido después de su caída fatal. Esa noche entendimos que Elena no había encontrado la paz. Al contrario, nuestra ayuda había fortalecido su conexión con nuestro mundo, y ahora se estaba dividiendo, manifestándose de formas múltiples. Y lo que vino después fue mucho peor de lo que jamás habríamos imaginado. La aparición de la segunda muñeca marcó el inicio de lo que Roberto y yo comenzamos a llamar la multiplicación. Elena ya no se conformaba con mover una sola muñeca, ahora controlaba dos, y cada una parecía representar un aspecto diferente de su personalidad fragmentada. La muñeca original, a la que comenzamos a llamar Elena Feliz, aparecía siempre en lugares luminosos de la casa, junto a las ventanas por la mañana, en la cocina durante el desayuno, en la sala cuando veíamos televisión. Representaba los recuerdos felices de Elena, su inocencia, su deseo de jugar y ser amada. La segunda muñeca, Elena Triste, aparecía en lugares oscuros, debajo de las escaleras, en rincones sombríos, en el sótano que habíamos comenzado a evitar. Esta muñeca siempre tenía lágrimas reales rodando por sus mejillas de porcelana, y su presencia traía consigo una tristeza tan profunda que era físicamente abrumadora. Pero lo más perturbador era que ambas muñecas se movían simultáneamente, como si Elena estuviera teniendo conversaciones consigo misma, representando diferentes estados emocionales al mismo tiempo. Una madrugada, desperté porque escuché voces susurrando en la sala. Bajé silenciosamente y lo que vi me dejó paralizada. Las dos muñecas estaban sentadas una frente a la otra en el suelo, y aunque sus bocas de porcelana no se movían, podía escuchar claramente dos voces diferentes de niña manteniendo una conversación. «No se van a ir», decía una voz dulce y esperanzada. «Esta vez se van a quedar para siempre conmigo». «Sí se van a ir», respondía otra voz más triste, más desesperada. «Todos se van. Siempre me dejan sola, siempre. Pero podemos hacer que se queden», continuaba la primera voz, con un tono que comenzaba a volverse más oscuro. «Podemos hacer que no puedan irse, como yo no puedo irme.
Ese fue el momento en que me di cuenta de que estábamos en peligro real. Elena no solo quería nuestra compañía, quería atraparnos en esa casa para siempre, como ella estaba atrapada. Los siguientes días confirmaron mis peores temores. Comenzamos a experimentar una fatiga extrema y constante. Era como si nuestra energía vital estuviera siendo drenada lentamente. Roberto perdió 10 kilos en 2 semanas y yo desarrollé una palidez enfermiza que los doctores no podían explicar, pero lo peor era que comenzamos a tener dificultades para salir de la casa. No físicamente, las puertas se abrían normalmente, sino psicológicamente. Cada vez que intentábamos irnos a trabajar o a hacer mandados, sentíamos una ansiedad abrumadora, como si algo terrible fuera a pasar si nos alejábamos de Elena. Una tarde, mientras Roberto estaba en el trabajo, decidí intentar sacar las muñecas de la casa. Pensé que tal vez si las llevaba Priu a algún lugar sagrado, como la iglesia del centro, Elena encontraría la paz que necesitaba. Puse ambas muñecas en una caja y las llevé a mi carro. Pero antes de poder siquiera encender el motor, comencé a escuchar el llanto más desgarrador que jamás había oído. No venía de las muñecas en la caja, sino de toda la casa detrás de mí. Era como si cada pared, cada ventana, cada puerta estuviera llorando al mismo tiempo. Los vecinos salieron de sus casas alarmados por el ruido. La señora Esperanza, que vivía al lado, me gritó preguntando si todo estaba bien, pero yo no podía responderle porque estaba paralizada por una tristeza tan intensa que me quitó el aliento. Regresé corriendo a la casa con las muñecas. En el momento en que crucé el umbral, el llanto se detuvo abruptamente, pero pude sentir la presencia de Elena más fuerte que nunca. Había 2 sombras pequeñas paradas al final del pasillo, tomadas de la mano, observándome con una intensidad que me erizó la piel. Esa noche Roberto y yo tuvimos una conversación que habíamos estado evitando durante semanas. Teníamos que encontrar una manera de liberar a Elena de su atadura a esa casa, pero también teníamos que encontrar una manera de liberarnos nosotros antes de que fuera demasiado tarde. Fue entonces cuando recordé algo que don Evaristo había mencionado de pasada. Elena había muerto sin recibir los últimos sacramentos, sin una despedida apropiada, sin un funeral completo. Su familia había estado tan devastada por la tragedia que se habían mudado inmediatamente después del accidente, dejando que otros se hicieran cargo de los arreglos funerarios. Tal vez esa era la clave. Tal vez Elena no necesitaba solo compañía, sino una despedida real, un ritual que le permitiera finalmente descansar en paz. Pero lo que no sabíamos era que Elena había estado escuchando todas nuestras conversaciones y tenía sus propios planes para asegurarse de que nunca la abandonáramos. La idea de organizar un funeral simbólico para Elena parecía perfecta en teoría, pero ponerla en práctica resultó ser mucho más complicado de lo que habíamos imaginado. Elena había estado escuchando nuestras conversaciones y, de alguna manera, sabía exactamente lo que estábamos planeando. La resistencia comenzó de inmediato. Las muñecas ya no solo se movían de lugar, ahora aparecían en posiciones que claramente expresaban enojo. Las encontrábamos con los brazos cruzados, dándoles la espalda a nosotros, o incluso boca abajo, como si Elena estuviera teniendo una rabieta. Una mañana, al bajar a desayunar, encontramos todas nuestras fotografías familiares volteadas hacia la pared, excepto una, nuestra foto de boda, que había sido rayada con algo afilado justo en el medio, separándome a mí de Roberto. El mensaje era claro. Elena no quería que estuviéramos juntos como pareja, quería ser el centro de nuestra atención. Roberto comenzó a actuar de manera extraña. Pasaba horas sentado en la sala, mirando fijamente las muñecas, susurrando cosas que yo no podía entender. Una noche lo encontré jugando a las cartas con ellas, repartiendo naipes sobre la mesa, como si realmente hubiera 3 personas participando en el juego. Elena dice que eres demasiado seria, me dijo cuando traté de interrumpir. Dice que necesitas aprender a divertirte más, como ella. Roberto, son muñecas, le recordé, pero él me miró como si yo fuera la que había perdido la razón. No, no son solo muñecas, es Elena, y está sola. Ha estado sola por tanto tiempo que ya no recuerda cómo es sentirse amada. Esa fue la primera vez que consideré seriamente que Roberto pudiera estar siendo poseído o al menos fuertemente influenciado por la presencia de Elena. Su personalidad estaba cambiando gradualmente. Se volvía más infantil, más juguetón, pero también más obsesivo con respecto a Elena. Decidí actuar sola. Una tarde, mientras Roberto estaba en el trabajo, contacté al padre Miguel, el sacerdote de la parroquia de San Antonio. Le conté toda la historia, esperando que me tomara por loca, pero sorprendentemente me escuchó con seriedad. Casos como este no son tan raros como la gente piensa, me dijo.
Los espíritus de niños que mueren traumáticamente a veces se aferran al mundo de los vivos porque no entienden que han muerto o porque tienen miedo de estar solos en el más allá. Acordamos que él vendría a la casa esa misma tarde para realizar una bendición y un ritual de despedida para Elena. Pero cuando llegó, las cosas salieron terriblemente mal. En el momento en que el padre Miguel cruzó el umbral de nuestra casa, comenzaron a pasar cosas que nunca había presenciado antes. Todas las luces de la casa comenzaron a parpadear violentamente, como si fuera una discoteca. Los cuadros empezaron a caerse de las paredes uno por uno, estrellándose contra el suelo. Y un viento helado comenzó a soplar desde el interior de la casa, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. Las dos muñecas estaban sentadas en el sofá de la sala, pero ahora sus ojos de cristal se movían constantemente, siguiendo cada movimiento del padre Miguel, como si fueran cámaras de seguridad. «Elena», dijo el padre Miguel con voz firme pero amable, «sé que estás aquí, sé que tienes miedo, pero necesitas entender que ya no perteneces a este mundo. Hay un lugar mejor esperándote, donde no estarás sola nunca más». La respuesta fue inmediata y aterradora. Una voz de niña, clara y fuerte, llenó toda la casa. «No, no me quiero ir. Ellos son míos ahora. Ellos me aman». El padre Miguel comenzó a recitar oraciones en latín, pero Elena no se estaba yendo silenciosamente. Los muebles comenzaron a moverse solos, deslizándose por el piso como si fueran empujados por manos invisibles. Los libros volaron de los estantes y las muñecas comenzaron a levitar lentamente del sofá. «Déjenme en paz», gritó la voz de Elena, pero ahora sonaba diferente, más adulta, más amenazante. «Si no puedo quedarme con déjenme en paz», gritó la voz de Elena, pero ahora sonaba diferente, más adulta, más amenazante. «Si no puedo quedarme con ellos, entonces ellos se quedarán conmigo para siempre». En ese momento, Roberto llegó del trabajo. Al ver al padre Miguel en nuestra sala, con los muebles volando y las muñecas flotando en el aire, algo cambió completamente en su expresión. Sus ojos se llenaron de una furia que jamás había visto en él. «¿Qué están haciendo?», gritó, pero su voz tenía un tono agudo, infantil, que no era normal en él. «Elena está asustada. ¡Dejen de lastimarla!». Roberto se abalanzó sobre el padre Miguel, tratando de detener las oraciones. Tuve que sujetarlo con todas mis fuerzas mientras él luchaba por llegar al sacerdote, gritando cosas como «Ella solo quiere jugar. ¿Y por qué quieren alejarla de nosotros?». El padre Miguel continuó con el ritual, pero la resistencia de Elena se intensificó. Las ventanas comenzaron a quebrarse una por una, y un olor putrefacto llenó la casa, como a flores muertas y tierra húmeda. Las muñecas comenzaron a girar en el aire, cada vez más rápido, mientras que la voz de Elena se multiplicaba, como si hubiera docenas de niñas gritando al mismo tiempo. Fue entonces cuando vi algo que me cambió para siempre. Por un breve momento, todas las sombras de la casa se condensaron en una esquina de la sala, formando la silueta de una niña pequeña. Pero esta silueta tenía algo terrible en su cabeza, una grieta profunda que iba desde su frente hasta la parte posterior de su cráneo, sangre negra goteando constantemente de la herida. Elena no era solo el espíritu inocente de una niña muerta. 30 años de soledad, dolor y abandono la habían corrompido. Se había convertido en algo más oscuro, más desesperado, más peligroso. «¡Basta!», gritó el padre Miguel, levantando un crucifijo hacia la sombra. «En el nombre de Jesucristo, te ordeno que regreses a la luz». La sombra de Elena se desvaneció con un grito desgarrador. Las muñecas cayeron al suelo rompiéndose en pedazos y Roberto se desplomó como si hubiera sido liberado de algo que lo controlaba. El silencio que siguió fue absoluto. La casa se sentía vacía por primera vez en meses. Pensamos que habíamos ganado, que Elena finalmente había encontrado la paz. Pero cuando el padre Miguel se fue y comenzamos a limpiar los restos de las muñecas rotas, encontramos algo que nos heló la sangre. Entre los fragmentos de porcelana había pequeños mechones de cabello rubio real, dientes de leche verdaderos y algo que parecía ser piel humana seca. Las muñecas no eran solo juguetes poseídos. De alguna manera, Elena había estado transfiriendo partes de su esencia física a ellas durante todos estos años, creando una conexión que iba más allá de lo espiritual. Y esa noche entendimos que Elena no se había ido, solo se había escondido, esperando el momento perfecto para regresar
rezar más fuerte que antes, porque a las 3 de la madrugada despertamos con el sonido familiar de pies pequeños corriendo por el segundo piso, pero esta vez eran diferentes. Esta vez sonaban como si fueran pies reales, de carne y hueso, no de un espíritu. Elena había encontrado una manera de volver, pero ya no como un fantasma. Había encontrado una manera de volver como algo mucho peor. Los pasos que escuchamos esa madrugada eran diferentes a todo lo que habíamos experimentado antes. No eran los pasos etéreos de un espíritu, sino pisadas reales, pesadas, de alguien que definitivamente tenía un cuerpo físico. Roberto y yo nos quedamos inmóviles en la cama, escuchando cómo esa presencia caminaba de habitación en habitación en el segundo piso. Podíamos oír claramente cómo abría y cerraba puertas, cómo movía muebles, como si estuviera buscando algo específico. Elena está arriba, susurró Roberto, pero su voz tenía una extraña mezcla de miedo y esperanza. Volvió, sabía que no podía irse para siempre. Me di cuenta de que el ritual del Padre Miguel no había liberado completamente a Roberto de la influencia de Elena. Parte de él todavía estaba conectado con ella, todavía sentía esa necesidad obsesiva de protegerla y mantenerla contenta. Los pasos se detuvieron justo arriba de nuestro dormitorio. Luego escuchamos algo que nos paralizó completamente, el sonido de alguien bajando las escaleras lentamente, escalón por escalón, con esa paciencia deliberada que solo tienen los niños cuando saben que van a sorprender a alguien. Mamá, papá, dijo una voz desde el otro lado de nuestra puerta, una voz que era claramente de una niña pequeña, pero que tenía algo profundamente perturbador en su tono. Ya volví a casa. ¿Por qué trataron de alejarme? Ya no me quieren. Roberto se levantó de la cama como si estuviera hipnotizado. Elena murmuró. Está bien, pequeña. Solo estábamos preocupados por ti. Roberto, no, le grité, pero él ya estaba caminando hacia la puerta. Déjame entrar, continuó la voz del otro lado. Hace frío aquí afuera y tengo miedo. El padre ese me hizo mucho daño. Roberto puso su mano en la manija de la puerta, pero yo me lancé hacia él y lo detuve justo a tiempo. No es Elena, le susurré urgentemente. No es la Elena que conocíamos. Algo cambió cuando las muñecas se rompieron. En ese momento la voz del otro lado de la puerta cambió completamente. Se volvió más grave, más adulta, más amenazante. Abre esta puerta ahora, Roberto. Sabes que me perteneces. Sabes que los dos me pertenecen. La manija comenzó a moverse sola, girando lentamente como si alguien estuviera tratando de abrir desde el otro lado. Pero cuando Roberto y yo presionamos nuestro peso contra la puerta, se detuvo. Está bien, dijo la voz, ahora con un tono falsamente dulce. Si no quieren salir a jugar conmigo, entonces yo entraré a jugar con ustedes. Lo que pasó después desafió toda lógica. La pared junto a nuestra cama comenzó a abultarse hacia adentro, como si alguien la estuviera empujando desde el otro lado con fuerza sobrehumana. Podíamos ver claramente la forma de una mano pequeña presionando contra el yeso, luego otra mano, luego lo que parecía ser la forma de una cabeza. Elena estaba atravesando literalmente las paredes. ¡Tenemos que salir de aquí ahora!, le grité a Roberto, pero él estaba paralizado, observando fascinado cómo la forma de Elena emergía lentamente de la pared. Agarré a Roberto del brazo y lo arrastré hacia la ventana de nuestro dormitorio. Era el segundo piso, pero había un techo pequeño sobre el porche que podríamos usar para bajar. Mientras abría la ventana, pude escuchar cómo Elena finalmente atravesaba completamente la pared detrás de nosotros. No se vayan, dijo, y cuando me volteé a mirarla, lo que vi me quitó el aliento. Era definitivamente Elena, pero no como la habíamos conocido. Tenía el cuerpo de la niña de 6 años, que había muerto 30 años atrás, pero su piel tenía un color grisáceo, como de cadáver. Su cabello rubio estaba lleno de tierra y hojas secas, como si hubiera estado enterrada, y esa grieta en su frente seguía ahí, pero ahora goteaba una sustancia negra que no era exactamente sangre. Sus ojos, que antes habían sido azules y cristalinos como los de las muñecas, ahora eran completamente negros, sin pupila ni iris, solo pozos vacíos que parecían absorber toda la luz de la habitación. Jugamos tan bonito juntos, dijo con esa sonrisa que era demasiado ancha para su cara. ¿Por qué quieren irse? ¿Por qué todos siempre quieren irse? Roberto se liberó de mi agarre y comenzó a caminar hacia Elena. No nos vamos a ir, le dijo con una sonrisa que me aterrorizó, porque era exactamente igual a la de ella. Nunca te vamos a dejar sola otra vez. Fue en ese momento que me di cuenta de la horrible verdad. Elena no
solo había regresado del más allá, había regresado con la intención de convertir nuestra casa en su propio mundo, donde ella tendría el control absoluto, donde nadie podría jamás abandonarla, porque nadie podría jamás irse. Y Roberto ya estaba perdido. Sin pensarlo 2 veces, salté por la ventana hacia el techo del porche. Cuando miré hacia atrás, vi a Roberto y a Elena tomados de la mano en nuestro dormitorio, ambos mirándome con la misma sonrisa perturbadora, ambos con los mismos ojos completamente negros. Elena había encontrado la manera perfecta de nunca estar sola otra vez, convertir a las personas que amaba en versiones de sí misma. Corrí por las calles de Puebla durante toda la madrugada, descalza y en pijama, hasta llegar a la casa del padre Miguel. Cuando le conté lo que había pasado, su rostro se descompuso completamente. Esto es mucho peor de lo que pensé, me dijo mientras se vestía rápidamente. Elena no era solo un espíritu atrapado, era un espíritu que había comenzado a corromperse y nuestro ritual no la liberó, la transformó en algo completamente diferente. Me explicó que cuando un espíritu permanece demasiado tiempo en el mundo de los vivos, especialmente uno que murió traumáticamente siendo niño, puede desarrollar lo que él llamaba hambre espiritual, una necesidad obsesiva de absorber la energía vital de los vivos para mantener su existencia. Elena ha estado alimentándose de ustedes durante meses, continuó. Por eso se sentían tan cansados, por eso Roberto comenzó a cambiar. Ella estaba tomando partes de su esencia y reemplazándolas con partes de la suya. Regresamos a mi casa acompañados por otros 2 sacerdotes que el padre Miguel había contactado. Pero cuando llegamos, la casa estaba completamente silenciosa. Todas las luces estaban encendidas, pero no había señales de Roberto o Elena. Entramos cautelosamente, bendiciendo cada habitación mientras avanzábamos. La sala estaba perfectamente ordenada, como si nada hubiera pasado. Pero cuando llegamos al dormitorio principal, encontramos algo que me heló hasta los huesos. En la pared donde Elena había emergido la noche anterior, alguien había escrito con lo que parecía ser sangre seca: "Gracias por darnos un papá nuevo. Ahora somos una familia completa, Elena y Roberto". Los sacerdotes revisaron toda la casa, pero Roberto había desaparecido completamente. No había señales de lucha, no había rastros de sangre más allá de la escritura en la pared. Era como si simplemente se hubiera desvanecido junto con Elena. Durante las siguientes semanas, mantuve la esperanza de que Roberto apareciera, de que todo hubiera sido algún tipo de episodio psicótico del que se recuperaría, pero conforme pasaban los días, comenzaron a llegar reportes perturbadores de los vecinos. La señora Esperanza, que vivía junto a nosotros, me contó que había visto luces moviéndose por la casa durante la noche y que a veces escuchaba risas de niños y el sonido de alguien corriendo por los pasillos. Pero lo más inquietante era que ocasionalmente veía la silueta de un hombre adulto jugando en el patio trasero con algo que no podía distinguir claramente. Es como si fuera su esposo, me dijo, pero se comporta como un niño pequeño. Salta, corre, juega a las escondidas con algo invisible. Un mes después de la desaparición de Roberto, me armé de valor y regresé a la casa acompañada por el padre Miguel. Necesitaba recuperar algunos documentos importantes y cerrar definitivamente ese capítulo de mi vida. La casa estaba exactamente como la habíamos dejado, pero había algo nuevo. Sobre la mesa del comedor había docenas de dibujos hechos con crayones, como los que haría un niño de 6 años. Todos mostraban la misma escena: 2 figuras tomadas de la mano, una pequeña con cabello rubio y otra más grande con cabello oscuro, ambas sonriendo en lo que parecía ser el interior de una casa. En la parte inferior de cada dibujo, con letra temblorosa, alguien había escrito: Elena y papá Roberto jugando en casa para siempre. Pero lo que realmente me quebró fue el último dibujo de la pila. Mostraba 3 figuras: Elena, Roberto y una tercera persona con cabello largo que claramente era yo. Pero en este dibujo, mi figura tenía X rojas sobre los ojos y debajo había una nota que decía: mamá Gabriela se fue porque no quería jugar con nosotros, pero algún día va a regresar. Esa fue la última vez que entré a esa casa. La vendí inmediatamente a través de un agente inmobiliario, sin revelar lo que había pasado ahí, pero me aseguré de que fuera demolida antes de que la compraran. Durante la demolición, los trabajadores encontraron algo en los cimientos que confirmó mis peores temores: un esqueleto pequeño, de aproximadamente 6 años de edad, con el cráneo fracturado. Elena había estado literalmente bajo esa casa todo este tiempo, y su muerte había sido mucho más horrible de lo que don Evaristo nos había contado. Pero junto al esqueleto de Elena había algo más: restos de ropa masculina moderna, un reloj que reconocí inmediatamente como el de Roberto
y algo que me hizo vomitar inmediatamente. Un mechón de cabello oscuro que todavía olía a su champú. Elena había encontrado finalmente la manera perfecta de nunca estar sola. Había llevado a Roberto con ella al lugar donde había estado esperando durante 30 años. Han pasado 7 años desde que perdí a Roberto, desde que Elena se lo llevó para ser su compañero eterno, en cualquier lugar oscuro donde los espíritus corruptos mantienen a sus víctimas. Durante este tiempo, he tratado de reconstruir mi vida, pero hay cosas que nunca sanan completamente. Me mudé a Ciudad de México, cambié mi nombre a Alejandra Herrera y trabajo ahora como bibliotecaria en una universidad. Elegí una profesión que me mantiene rodeada de libros y conocimiento porque necesito entender qué fue exactamente lo que nos pasó a Roberto y a mí. He investigado durante años sobre casos similares y he descubierto que Elena no era única. Hay docenas de reportes en todo México sobre espíritus de niños que murieron traumáticamente y que se aferran a casas específicas, drenando la energía vital de las familias que se mudan ahí hasta que logran adoptarlos permanentemente. Pero lo que realmente me mantiene despierta por las noches no es solo la pérdida de Roberto, sino la certeza de que Elena no ha terminado conmigo. Durante estos 7 años han ocurrido cosas que me recuerdan constantemente que ella sabe dónde estoy. Encuentro muñecas en lugares imposibles, dentro de mi locker en el trabajo, en mi carro, después de haber estado estacionado por horas, en mi departamento, a pesar de que cambio las cerraduras regularmente. La semana pasada recibí una carta sin remitente. Dentro había un dibujo hecho con crayones que mostraba mi departamento actual, con 3 figuras tomadas de la mano. Elena en el centro, Roberto a su derecha y yo a su izquierda. En la parte inferior, con esa letra temblorosa que ya conozco tan bien, decía: pronto vamos a estar juntos otra vez. Elena me ha estado observando todos estos años, esperando el momento perfecto para completar su familia. Ahora vivo con una vigilancia constante. Cambio de casa cada 6 meses. Nunca duermo en la misma habitación 2 noches seguidas y jamás permito que ningún objeto antiguo entre a mi vida, pero sé que es solo cuestión de tiempo. Elena tiene una paciencia infinita y su hambre por tener una familia completa nunca desaparecerá. El estado actual de mi vida es una existencia en constante fuga, siempre mirando por encima del hombro, siempre esperando escuchar esos pasos pequeños en la madrugada o encontrar una muñeca nueva en mi cama. Roberto ya no está conmigo, pero tampoco está realmente muerto. Está atrapado en algún lugar entre mundos, siendo el padre eterno de una niña que murió hace décadas, pero que se niega a aceptar su muerte. Mi mensaje para ustedes es simple pero urgente. Hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión. Objetos que guardan almas hambrientas, casas que funcionan como prisiones espirituales. Si alguna vez se encuentran en una situación similar a la mía, no traten de ayudar al espíritu. No sientan lástima. No piensen que pueden salvar a una entidad que ha estado corrupta durante décadas. Y por favor, por el amor de todo lo sagrado, si a las 3 de la madrugada alguien toca suavemente a su puerta, si escuchan la voz de una niña pidiendo que la dejen entrar porque tiene frío y miedo, si encuentran muñecas que no compraron aparecer misteriosamente en su casa, no abran esa puerta. No permitan que esa presencia entre a sus vidas, porque una vez que lo hagan, ya no habrá manera de deshacerse de ella. Elena ya tiene la familia que quería, pero su hambre nunca se saciará completamente. Siempre estará buscando más personas que la amen, más almas que pueda arrastrar a su mundo de soledad eterna. Si llegaste hasta aquí, si realmente escuchaste toda mi historia hasta el final, necesito que hagas algo por mí. Comenta ahora mismo: yo creo en la oscuridad, para que sepa que entendiste la advertencia, que no tomarás a la ligera lo que te he contado. Dale like a este video porque necesito que esta historia llegue a la mayor cantidad de personas posible. Hay otras familias que podrían estar viviendo algo similar, otras personas que necesitan saber que no están locas, que lo que están experimentando es real y peligroso. Y suscríbete al canal no porque vaya a subir más contenido, porque sinceramente no sé si viviré lo suficiente para hacerlo, sino porque necesito que alguien recuerde lo que realmente pasó aquí. Necesito que mi historia sobreviva, aunque yo no lo haga. Elena ya viene por mí. Puedo sentir su presencia cada vez más cerca, cada vez más fuerte. Pero al menos ahora ustedes están advertidos. No cometan los mismos errores que Roberto y yo cometimos. No dejen que la compasión los ciegue ante el peligro. Y recuerden siempre, algunos juegos de la infancia nunca terminan, especialmente cuando quien quiere jugar lleva décadas muerto.